tal? Hoy vamos a ver suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Como aquí vemos, principalmente tenemos la suma. Esta se realiza de la siguiente manera. Vamos a sacar los números que se encuentran dentro de los paréntesis o liberarlos en otra nueva expresión. Aquí, como es positivo aquí afuera del paréntesis, va a pasar igual hasta el paréntesis. Y como aquí también es positivo, pues pasará igual también. Ahora, ya una vez obtenida esta expresión, solo vamos a agrupar términos semejantes. Aquí se van a sumar. Quedaría este resultado. Después seguiremos con el siguiente. Aquí, como es uno de los términos semejantes de la X, es negativo y otro es positivo, pero como el negativo es mayor que el positivo, entonces pasará negativo y se pondrá la diferencia. Ya después siguen los que no tienen literal. Como los dos son negativos, pasará negativo porque estamos sumando. Y ya, es lo único que se tiene que realizar en una operación de suma. Después pasaremos a las restas. Estas se realizan de la misma forma que la suma, solo que como aquí es negativo, va a pasar los signos al revés. Aquí en la primera es positivo, no hay problema aquí, se va a pasar igual. Aquí, como ya es negativo, va a pasar todo esto. Si aquí está negativo, va a pasar positivo, porque signos iguales se suman. Aquí, como es menos por positivo, sería negativo y se pasará este. Aquí, como es negativo por negativo, va a pasar sumando. Aquí, como es negativo por positivo, va a pasar restando. Y una vez obtenido esto, solo se agruparán términos semejantes. Se van a restar, al 5 se le van a restar 2 porque tiene el negativo, el signo negativo, que quedaría 3x al cuadrado. Ya después vamos a seguirle a las x. Aquí se van a sumar. Después vamos a seguir con los números que no tienen literal. Y quedará un positivo, porque el positivo es mayor que el negativo. Y aquí ya este es el resultado. Ahora pasaremos a la multiplicación. Aquí van a multiplicarse los números que se encuentran dentro de este paréntesis con los que se encuentran del otro. Y siempre va en un orden. Vamos a empezar de se va a multiplicar por los 3 números que se encuentran en este, después este por los 3 y por último este por los mismos. Se va a multiplicar el 8x al cuadrado por x al cuadrado, que serían, como aquí se está multiplicando, se van a sumar los exponentes, que serían 8x a la potencia 4. Después se va a multiplicar este por 3y, 8x al cuadrado por 3y, que serían, pero como son positivos, va a pasar positivo. 8x por 3y serían 24, pero como aquí no tienen las mismas literales, se va a pasar la principal, que es esta, y por último se va a pasar la literal del 3, que sería la y. Después se va a multiplicar el 8 por el número que no tiene literal, el tercero, que serían
24x al cuadrada. Después va a pasar al segundo nivel, que es menos 2y. Menos 2y se va a multiplicar por x al cuadrado. Como es negativo y otro es positivo, va a pasar negativo. Aquí es menos 2 por 1, que vale la x, va a ser menos 2. Pero como tiene la y, no son las mismas literales, se va a pasar de la siguiente forma. Y después el x al cuadrado. Después se va a multiplicar este mismo por el segundo, que es el 3y. Y como son uno es negativo y el otro positivo, va a pasar negativo. Entonces se va a multiplicar menos 2y por 3y, que sería menos 6y al cuadrado. Después se va a multiplicar el menos 2y por el 3, que serían menos 6y. Después va a pasar al tercer nivel del primer paréntesis. Este se va a multiplicar por estos 3. Aquí 10 por x al cuadrado sería, como los dos son positivos, va a pasar positivo. Y serían 10x al cuadrado la multiplicación. Después se va a multiplicar por el segundo, que es el 3y. Y va a pasar positivo porque de igual manera son positivos los signos. Va a pasar así, 30y. Después va la siguiente, se van a multiplicar este por este, son dos números que no tienen literal, y quedará solo un 30 porque no tienen literal ninguno de los dos. Ya obtenida esta operación, solo vamos a agrupar términos semejantes. Aquí ya no tenemos otro igual que este, y este va a pasar solo. Después vamos a agrupar los que tengan estas literales, x cuadrada y. Como aquí tienen las mismas literales, no importa el orden, mientras esté dentro de esa operación o dentro de ese acomodo, no hay problema, no importa que estén diferentes. Aquí son 24x al cuadrada y, se le va a restar menos 2yx al cuadrada y nos quedarán positivo porque es más grande el positivo que el negativo. Después vamos a agrupar los que tengan el término, la literal x al cuadrada. Aquí se va a sumar el 24 más el 10, que serán 34x al cuadrada. Después vamos a agrupar los que tengan la literal y al cuadrado. Como en este caso solo tenemos uno, ese va a pasar igual, y es negativo, pues va a pasar negativo. Después vamos a agrupar los que tengan solo y, que son estos dos. Este es negativo y este positivo, pero como el positivo es más grande, así que va a ser positivo el resultado de la suma de estos dos. Después se va a pasar este solo, como ya quedó solo y no hay ninguno otro igual, pues va a pasar solo. Y ya, este es el proceso que se realiza en la multiplicación. Por último vamos a ver la división. Para este proceso, los exponentes que se encuentran debajo de la línea van a ir fuera del signo de división, que es el que cosemos por casita, y el que va a ir dentro van a ser estos que se encuentran arriba. Y una vez anotados, vamos a buscar un número que multiplicada por esta literal
me dé 4x al cuadrado. Este número podría decirse que es el 4x, porque x por x es x al cuadrado y 4 serían 4x al cuadrado. Y aquí se va a poner un signo de menos, porque va a multiplicarse este por este y por menos. Así que será negativo aquí. Después se va a multiplicar este que encontramos por el siguiente, que es el 4, el que no tiene el literal. Será 4 por 4, 16. Más por más por menos pasará como negativo. Después se va a hacer una resta aquí. Se eliminan estos dos porque es más y menos. Queda 0, así que se eliminan. Y aquí como se le va a restar 16 menos 16 al 2, va a ser negativo, porque es más grande el negativo que el positivo. Así que quedarán menos 14x. Después se va a bajar el 6 que queda aquí. Y se va a buscar un número que multiplicado por esta literal me dé 14x. Para entonces encontramos este, menos 14. ¿Por qué menos? Porque este se tiene que multiplicar por positivo y después por negativo. Menos por más son menos, por menos da más, y como se tiene que eliminar este, pues necesitamos un número que sea positivo. Ya después se va a multiplicar este que encontramos por el siguiente. Menos 14 por 4 serían menos 56. Pero como se va a multiplicar por menos, menos por menos da más, entonces sería más 56. Y aquí se van a eliminar estos dos y se van a sumar estos, que sería lo que va a quedar de el residuo, que serán 62. Y entonces ya se va a pasar acá como resultado